Eduardo Serenelini, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Bien, muy bien y bueno, vamos surfeando esta realidad, ¿no? Primero la vida, pero la economía va a ir de la mano también. ¿Mm? Sí, la verdad que sí, Eduardo, es muy preocupante la situación. Obviamente, como bien decís, la prioridad es la salud, pero bueno, los empresarios pymes estamos preocupados, ¿no? Preocupados sobre todo por cómo sostener los puestos de trabajo, ¿no? Ujú. Que realmente en esta situación se va a tornar difícil, se va a tornar difícil. Hoy la industria del juguete obviamente no está trabajando. Todas las jugueterías están cerradas, pero bueno, los gastos siguen corriendo, ¿verdad? Eso es algo que preocupa mucho. Hoy también el tema del clearing bancario, ayer me llamaban muchos socios de la Cámara que bueno, tuvieron que ir obligados a las fábricas, a las empresas para ir a cubrir los bancos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación realmente angustiante, ¿no? Aparte, a ver, si no tenés el dinero porque no se generó en este tiempo para cubrir los Totalmente. compromisos, algunos dicen, bueno, quiero cambiar dólares, tampoco se puede porque no hay ni forma de hacerlo de ninguna manera, ¿no? Estás contra las cuerdas. Sí, sí, totalmente. Realmente hay muchas situaciones angustiantes y bueno, compleja. La situación es compleja porque bueno, al estar cerrado sin poder generar ingresos, pero bueno, los gastos siguen corriendo. El tema es que Obviamente, es un imprevisto donde nadie tiene la culpa, no, ¿no? en Es lo más así. mínimo, en lo más Claro. mínimo. Por eso, como te decía antes, los industriales somos conscientes, la prioridad es la salud. También tenemos que cuidar a nuestras familias, a nuestros trabajadores y de la familia de los trabajadores. Y bueno, tenemos que salir adelante entre todos, hay que ponerle el hombro Sí. a esta situación, ¿no? Estas líneas de créditos que en principio se ofrecen al 24% para pagar sueldos, Sí. ¿sirve? ¿Son para Ah, tomarlas? todo sirve, el problema es que muchas pymes no están calificadas, no tienen las líneas de crédito ya aprobadas y bueno, al estar los bancos cerrados, obviamente por más que uno pueda reunir los papeles para una carpeta crediticia, no van los tiempos, ¿no? En el mundo pyme hay de todo, hay empresas que bueno, tienen muy buenas líneas de crédito Sí. y empresas que no la tienen. Y bueno, y en estas situaciones las empresas que más sufren son las más chicas, obviamente, ¿no? Las Mm. que tienen menos espalda o, como en este caso los créditos, no tenían calificación Bueno, es crediticia. cierto esto de los bancos cerrados. A ver, ¿cómo se gestiona esa línea de crédito? Porque tiraron la medida, qué bueno, pero en la práctica, ¿cómo Y haces el efectivo? en la práctica con los bancos cerrados es inviable porque, como te decía, la empresa que no tenía un descubierto ya preaprobado, no tenía una línea de crédito calificada, no va a poder acceder a eso. Mm. Entonces, bueno, esas son las situaciones que, bueno, estamos poniendo al tanto al gobierno desde la Cámara para que también se contemplen otros casos, ¿no? Tiene que Ujú. haber asistencia desde otros ámbitos, ¿no? Sí. Eh, A ver, acá lo peor me parece en todo esto es la incertidumbre de no saber hasta cuándo y a partir de cuándo comenzamos a trabajar nuevamente. No es eso. Totalmente, totalmente. Eso realmente es angustiante, pero bueno, hay que priorizar la salud. Lo Sí, que claro. sí nos pone mal, y bueno, tenemos que hacer las advertencias, la especulación, ¿no? Como decías antes, porque está habiendo en las materias primas, por ejemplo, ayer me comentaba un fabricante de juegos didácticos que utiliza cartulina, y bueno, quería hacer una compra de cartulina para cuando abriera la fábrica y le decían que no tienen precio, Mm, que directamente no saben a qué precio van a vender cuando abran, ¿no? claro. Entonces está habiendo especulación por la falta de abastecimiento de insumos, Ujú, ¿no? ujú. Y esto es mundial. Es Esto pasa mundial, en todos lados. es Claro, mundial. claro, claro. Donde tenés un Estado con espalda, el caso de Estados Unidos, etcétera, bueno, la maquinita está ahí a mano y prácticamente nadie la controla, la emisión de dólares. Así. Pero en casa es distinto. Sí, así es, y Mm, bueno, en nuestra industria, Eduardo, nosotros nos agarra esto después de 2 años, ¿no? De una claro. caída en la producción y en las ventas. Mm, Nosotros ya veníamos con la mitad de las máquinas paradas, ¿no? mm, Entonces, bueno, no había una espalda para soportar un parate tan importante como este, ¿no? ujú, mm. Es una guerra. Sí, la verdad. Es una guerra en el sentido de las repercusiones y una guerra extraña porque ¿cuándo se quedan sin bombas el enemigo? No lo sabemos.
No, no, ¿entendés? no lo sabemos. Ataca y no sabemos hasta cuándo. No, no Eso lo es. sabemos. No, Claro. por eso no queda otra que, bueno, tener paciencia, hacer caso, a quedarse Mm, en casa. En ese sentido hay que priorizar la salud y ser sí. solidarios y, bueno, y entre todos Ujú. poner el hombro para... Cuando se dice desde el gobierno, bueno, que no llore la clase media y que saque los ahorros, ¿lo reciben ustedes ese mensaje? No, no, a nosotros no nos estaban diciendo eso. Nosotros, bueno, estamos acercando Bueno, ustedes son clase media, industria de clase media. No Bueno, va a decir es que que son pobres. el Sí. industrial, como te decía al principio, Mm, la preocupación es sostener los puestos de trabajo, porque claro. bueno, Mm, nosotros damos trabajo a mucha gente, y bueno, y sin generar ingresos es muy complicado, ¿no? ujú, Eh, los clientes nuestros, todas las jugueterías que están cerradas y que hoy están preocupados por cómo van a hacer para cubrir los cheques, ¿no? mm, Porque realmente, y todos los gastos que siguen corriendo, los alquileres, los servicios. mm. Entonces, bueno, es una rueda, una cadena que se está Es una cortando. cadena porque, a ver, tu cliente dice, pará, no hagas correr el cheque porque no lo puedo cubrir. Vos Totalmente, lo trasladás a tu proveedor, no el cheque, y así es todo un efecto dominó. totalmente, totalmente. Por eso ¿No? la cadena de pagos se está cortando, más Mm, allá bueno, de esto del clearing bancario, que bueno, quizás a las grandes empresas les favorece más, pero a las pymes no tanto, ¿no? A las mm. pymes les genera una complicación. Bueno, en algún caso sirve porque si esa gran empresa mueve la rueda, vos cobrás. No, sí, seguro, totalmente. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, Porque, totalmente. Es una ah, situación inédita esta, excepcional, mm, donde bueno, nos tenemos que ayudar entre todos, no queda sí, otra, sí, no queda sí, otra. sí, sí, es así. Nosotros estamos haciendo algunos pedidos al gobierno, sobre todo, bueno, en materia impositiva, ¿no? Hubo algunos anuncios importantes como en el orden de las cargas sociales, que eso va a ayudar porque, bueno, los Ujú. días de cuarentena no se van a pagar los aportes patronales, entonces, bueno. Bueno, pero ahí también tenés otra situación, así como los bancos y el personal, ¿dónde está? Porque si no creo que el personal de, no sé, de AFIP esté trabajando haciendo home office, no sé, o sí, tal vez sí, no lo Sí, sé. muchos funcionarios están en contacto permanente, sí, sí, sí. Los funcionarios, pero en lo operativo, digo, para llevar esto a la práctica. Es decir, tu contador tiene que hacer la liquidación igual. Ah, Eh, sí, sí, obvio, estamos ah, todos trabajando desde nuestras casas, sí, claro, sí, sí. totalmente, Ah. sí, totalmente. Bueno, lo importante es estar comunicados porque también quienes nos están escuchando y viendo en este momento hay mucho empleado, mucho operario, mucho administrativo y también está el que espera desespera y los miran a ustedes, ¿no? Es decir, Claro. Manuel, ¿qué van a hacer? ¿Mm? Ujú, sí, Mm, sí, ujú. la verdad que sí, hay preocupación y angustia en toda la sociedad, como decías antes en los mensajes Sí, de los oyentes, y bueno, tenemos que tener tranquilidad y bueno, todo está pasa, muy ¿no? bien, está muy bien. ¿Mm? Gracias, Emanuel. Gracias a vos, Eduardo, ¿no? Un abrazo. Chau, chau. Emanuel Poleto es presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.